Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día lunes, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos primeramente, mis hermanos, a recitar el Salmo. Luego voy a hacer una pequeña oración y vamos a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y en nuestra oración, mis hermanos, pidamos al Señor para que nos abra el entendimiento y así poder entender el mensaje de la palabra de Dios de hoy día, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros estemos siempre atentos al mensaje de Dios que nos trae a través de las lecturas, ¿verdad? Si nosotros cada día leyéramos la palabra de Dios, el Señor a través de ella nos habla, a través de su palabra, Él nos está instruyendo cada día para ser mejores personas y para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Por eso yo les invito, mis hermanos, a que lean la Biblia cada día, para que nadie les hable de otra manera, nadie les quiera instruir de una manera que no está escrito en la Biblia. Es que es muy importante, pues, que nos instruyamos en la palabra de Dios. Voy primeramente, mis hermanos, a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 118. Si gusta repetir después de mí: enséñame, Señor, tus mandatos, apártame de los caminos falsos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos, que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, porque aún nos podemos incorporar, nos podemos poner de pie. Aún, Señor, podemos pensar de la manera bien exacta, Señor, porque eres tú, mi Señor, que nos abre los ojos cada día. Eres tú, mi Señor, quien da fuerzas a nuestro cuerpo. Y aún, Señor, te parece bien que estemos de pie. Danos la gracia, pues, mi Señor, de que siempre caminemos para cumplir tus mandamientos, para hacer tu voluntad en todo lo que tú nos pides, Señor. Que no nos durmamos en este mundo, que no esperemos en alguna otra cosa que no venga de ti, Señor. Que solamente en ti pensemos, que solamente en ti, Señor, busquemos lo que nos ayudará para vivir en esta vida de la mejor manera. Enséñanos, pues, mi Señor Jesús, a caminar junto a ti y seguir tus preceptos. Enséñanos, Señor, a que no volteemos ni a derecha ni a izquierda cuando vayamos siguiendo tus pasos. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, te agradezco, bendito Espíritu, por instruirnos siempre a través de tu Espíritu, que nos da la fuerza, que nos da el entendimiento, que nos abre la mente y el corazón para hacer las cosas de nuestro Padre Dios. Bendito Espíritu Santo, te pido en este momento que seas tú quien me acompañe en este compartir, que no permitas que sea yo quien hable, sino que seas tú abriendo mis labios para enseñar el mensaje a mis hermanos, ese mensaje que nuestro Padre Dios ha traído hoy día para compartir a cada uno de ellos. Bendito seas, Espíritu Santo, por tu amor que tienes hacia nosotros, porque al no hacer así, no estuviéramos aquí hoy día. Gracias, bendito Espíritu, por ser nuestro guía y por ser nuestra luz en nuestro diario caminar. Madre Santísima, te pido tu intercesión, como siempre, Madre del Cielo, porque en ti ponemos nosotros toda nuestra confianza. Cada que tenemos problemas, cuando hay alguna dificultad, en ti, Mamita María, pensamos siempre para que nos ayudes ante Jesús. Siendo tú nuestra abogada, no quedaremos decepcionados. Gracias, Mamita María, por seguirnos cuidando y acompañando en este caminar.
Y todo esto lo pido en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora les voy a compartir la primera lectura, que la vamos a tomar del libro de Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. Pongamos atención y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas las naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo, nuestro Dios había castigado a las naciones, las había sometido a un solo reino, al reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era un hombre al cual el Señor había escogido para que sometiera a todas las naciones ante él. ¿Y por qué Dios había hecho esto? Para que todo el mundo temiera a este rey, para que todo el mundo se sometiera ante él por los pecados que aquellas naciones habían sometido. Y Judá, mis hermanos, que también había sido sometida a este reino, Dios nuestro Señor le pone un yugo al profeta Jeremías, le pone una cosa en el cuello, una especie como de madera, para que lo traiga colgando en el cuello. Eso era para que el pueblo viera que mientras él trajera ese yugo en su cuello, las ciudades iban a estar sometidas hasta entonces. Ya que el Señor rompiera su yugo, entonces él ya iba a poder ser libre, y también las naciones.
Pero cuando él llega ante el pueblo de Judá y les dice todo lo que el Señor hará en su contra, las personas no le creen. Ellos quieren escuchar un buen porvenir, una buena noticia, pero esto no sucederá porque Dios de Israel había hablado al profeta Jeremías para que ellos hicieran caso de sus palabras. Cuando una persona, mis hermanos, es escogida por Dios, éste inmediatamente va y habla al pueblo, hablándole de parte del Señor, diciéndole por qué el Señor se comporta de esta manera con ellos. Era por sus pecados, por el gran montón de pecados que ellos habían acumulado. Y entonces el Señor permitió que el rey Nabucodonosor entrara a esta ciudad de Judea y tomara todos los objetos que tenían dentro del templo. El Señor permitió. Si el Señor haya querido, no permite nada de esto, ¿verdad, mis hermanos? Porque ese lugar era donde Él habitaba. Sin embargo, Él permitió para así poner en duda a estos hombres cabezas duras, porque el Señor muchas veces les había ayudado de gran manera. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Lo mismo que nos sucede a nosotros, que perdemos la fe y la confianza en Dios. Cuando le estamos pidiendo algo y Él no nos lo concede, sentimos que Él no está allí, que Él nunca ha existido. Esa es la primera cosa que se le viene a mucha gente a la cabeza. Pero nosotros que conocemos de Dios, nosotros que tenemos la confianza y la seguridad de que Él existe, hay que continuar, mis hermanos, siguiéndolo a Él y siguiendo de sus preceptos, tomando en cuenta todo lo que Él nos ha impuesto para que hagamos siempre su voluntad. Y esto, mis hermanos, que el Señor había dicho al profeta Jeremías para que fuera y anunciara todo esto allí dentro de ese lugar donde ellos se encontraban. Había otro hombre que se las daba de profeta y también lo reconocían los hombres de Judá, especialmente los que eran ancianos y sacerdotes. Reconocían que este hombre también venía de Dios, pero no era así, ni siquiera le había hablado el Señor. Y este Hananías que se la daba de profeta, a ellos les estaba anunciando un buen porvenir. Entonces, la gente, como les decía, mis hermanos, ellos lo reconocían también como profeta por sus palabras, porque se atrevió a romper el yugo que traía Jeremías en su cuello. Lo rompió y entonces él se alejó de allí. Cuando Jeremías sale para la calle, se va y un tiempo después el Señor le vuelve a hablar y le dice que hable a Hananías, a ese que le profetizó un buen porvenir al pueblo de Judá. Le dice que él ni siquiera había hablado con él y que en un año morirá por haber incitado al pueblo a que le creyeran las palabras que él les estaba diciendo, palabras de un buen porvenir, que iba Dios a regresar todas las cosas que se habían robado del templo y que ya la ciudad de Judá iba a tener un buen acogimiento con el Señor. Y esto no, mis hermanos, no sucedió, porque las profecías se cumplen al menos que vengan de Dios. Y el profeta Jeremías, cuando va y habla a estas personas, yo les aseguro que no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque los que profetizaban la verdad nunca les creían. Para aquellas personas eran unos mentirosos. Y Dios, mis hermanos, habla a través de ellos. Hablaba a través de Jeremías y de todos aquellos profetas que les profetizaron puras guerras y pestes y cosas malas que al pueblo le iban a suceder por sus pecados. Entonces, cuando un profeta empieza a hablarles un buen porvenir, esto no venía de Dios, solamente porque a ellos se les ocurría para ser bien vistos por las personas. Es como si yo quiero quedar bien con alguien, me invento cualquier cosa, aunque no sea cierta. Eso es lo que hacían los profetas, por tal de que los ancianos y los fariseos y todas las personas que se encontraban allí lo vieran bien, pues se le ocurrió decirles esta mentira. Es que no, mis hermanos, no podemos inventar cosas nada más por inventarlas,
cuando no vienen de Dios, porque a nosotros nos puede ir mucho peor y entonces no vamos a encontrar la puerta para salir de nuestro problema. Pensemos bien antes de todo lo que vamos a decir, porque después, como les digo, nos va a ir muy mal. Dice en los últimos versículos: y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado en la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Estas cosas, mis hermanos, cuando sucedían, cuando se llevaba a cabo, aunque hubieran castigado al profeta que les dijo la verdad, cuando las personas miraban que todo lo que el Señor había anunciado por boca de aquel profeta, entonces las personas comenzaban a creer, pero ya era muy tarde. ¿Por qué les digo que ya era muy tarde? Porque a los profetas que hablaban con la verdad, a veces los encarcelaban, los metían en calabozos, los hacían sufrir, a muchos hasta los mataban. Pero Dios permitía todo esto para que después que sucedían las cosas, ellos se dieran cuenta del gran pecado que habían cometido, del gran error en el que ellos estaban al haber hecho aquel mal en contra de aquel profeta. Es lo mismo que Jesús, nuestro Señor, les decía. Los culpaba a todos los ancianos, a todos los que estaban a cargo del templo. Los culpaba el Señor de haber matado a los profetas. Ustedes asesinaron a todos los profetas y todavía andan hablando y diciendo que si ustedes hubieran estado en aquel tiempo, ¿los hubieran defendido? Es que la realidad, mis hermanos, esta gente no entendía. Lo mismo hicieron con Jesús. A Jesús nuestro Señor no le creyeron todo lo de la buena nueva. Ellos prefirieron a las demás personas que les hablaban con mentiras. Viene el Señor, les habla con la verdad y entonces se niegan a escucharle. Lo mismo que se negaban con los profetas. Los profetas, Dios conocía de sus corazones. Dios entendía que ellos sí iban a ir ante el pueblo y con miedo y como fuera, iban a hablar con la verdad, con lo que el Señor les decía. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros nos inventamos mentiras también? ¿Y a poco creemos que al inventarnos una mentira está bien visto ante Dios? Pensemos antes de hablar, como les decía anteriormente. La palabra de Dios nos enseña a vivir, mis hermanos, de la manera que Él quiere que vivamos. Por eso yo siempre les invito a que se instruya en la palabra de Dios. Es el único modo que vamos a caminar en los preceptos del Señor. De otra manera nos vamos a negar a Él siempre. Vamos a cometer toda clase de maldades que van en contra de Dios, solamente por quedar bien con las personas, y a Dios no les importa lo que Él piense. Entonces, cuando vengan las consecuencias, cuando vengan las enfermedades, los problemas económicos y todo aquello que nos viene, es por nuestra propia culpa, hermanos, que nos negamos a todo lo del Señor. Así le sucedía al pueblo de Judá. Todos los israelitas hacían su voluntad y no la del Señor. Cuando Él los había sacado de Egipto, los había liberado del cautiverio, los llevó a una tierra que emana leche y miel, que les daba de todo. No sufrían ellos hambre alguna, porque en todo les iba bien. Las lluvias les llegaban a su tiempo, el calor, el frío, a su tiempo. Todo estaba perfectamente porque el Señor así lo quiso. Pero, ¿qué sucede cuando este pueblo comienza a desviarse? Comienza a dejar de creer en el Señor, comienza a dejar de creer en su palabra, y entonces ahí viene el sufrimiento y todas las dolencias para este pueblo. Si nosotros sabemos muy bien que el Señor no está ciego, que el Señor todo lo ve, que al Señor nada le hace falta para darnos nuestro merecido. Hoy en la actualidad, ¿cómo estamos viviendo? Hoy en la actualidad, mis hermanos, no hacemos caso
De nada. Sabemos bien la maldad que estamos cometiendo al olvidarnos de Dios. Dios nunca quiere ser olvidado. Y hoy en la actualidad vemos cómo las personas ni siquiera buscan de Él, ni siquiera se interesan por ir a buscarlo al templo. Y es más, ni siquiera es necesario que vayan al templo para conocer de Él. Hay tantas personas que nos hablan del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos, mis hermanos? En vez de apreciar las palabras de aquella persona que viene a hablarnos del Señor, lo ignoramos y hasta lo maldecimos. Esto no debe hacerse, porque haga de cuenta que le estamos pegando a Dios en las mejillas. Eso decía nuestro Señor Jesús: cuando ustedes se niegan al mensaje de Dios, hagan de cuenta que le están pegando en las mejillas. Y esto, mis hermanos, lo ve Dios tan mal de nuestra parte, que ojalá un día no muy lejano no nos envíe un castigo que no vamos a poder encontrar el remedio para él. Hemos visto cómo últimamente han venido a nuestra vida tantas enfermedades que ni siquiera las conocemos por nombre, de tantas enfermedades que existen hoy en la actualidad. ¿Y por qué es esto? ¿Es porque nos comportamos bien? ¿Es porque llevamos una vida recta con el Señor? Los gobiernos, ¿qué hacen? Aprueban el aborto, aprueban el matrimonio gay, aprueban tantas cosas que van en contra de Dios. Por eso, hermanos, este castigo que Dios le envió al pueblo de Judá cuando lo sometió al rey Nabucodonosor, incluyendo el rey de Judá, fue desterrado y fue llevado ante este rey. ¿Por qué? Por sus pecados, por no escuchar, por no entender y por hacer toda la maldad que a Dios le desagrada. ¿Cómo creen que nosotros hoy en la actualidad lo estamos desagradando al Señor? ¿Cómo creen ustedes que le estamos pegando cada día a Dios en la mejilla con nuestro montón de pecados? Y las personas, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a ellos para hablarles de Dios? ¿Y qué nos contestan? Ahorita no tengo tiempo, yo no estoy para esto. Es más, ni siquiera se me antoja ir al templo porque esas cosas son muy aburridas. Hermanos, ¿ustedes que conocen de Dios creen que Dios es aburrido? La verdad, cada persona, a mí me da una tristeza ver cuántas personas se alejan de Dios. Voy a hablar un poco de mi papá. Él, por más que sabe de que nosotros, inclusive, les hablamos a ustedes, mis hermanos, de la palabra de Dios, mi papá sabe que yo me dedico a esto. Y yo les aseguro que para él, yo soy un aburrido. Para él, lo que yo estoy haciendo es pérdida de tiempo. Pero Dios va a ver las cosas después. Y ellos se darán cuenta de que lo que estoy haciendo no está mal. Nuestro Dios, mis hermanos, después, en un tiempo no muy lejano, les hará entender a las personas del mal en el que ellos se encuentran. Mi papá, por más que le hablamos de Dios, por más que lo invitamos al templo, no quiere ir. Y vaya que él conoce de Dios, vaya que él ha escuchado de él. Y ahorita que se encuentran ya en una edad muy avanzada, yo pienso, no tendrán temor de Dios. No pensarán en sus pecados que están cometiendo o que han cometido, dejarlos de cometer y pensar más bien en llevar algo hacia arriba para que Dios se compadezca de ellos cuando ya estén en su presencia. Yo pienso en esto y en realidad, mis hermanos, me da mucha tristeza que muchas personas que aunque ya tengan una avanzada edad, ni siquiera piensan en Dios. Esta es una tristeza. Pero, pues Dios es el juez y a mí no me toca esto, ni a ustedes, mis hermanos, de juzgar a las personas que ni siquiera piensan en Él. Él es el juez y Él sabrá a quién le va a dar su merecido y a quién no. Tal vez nosotros, por conocer de Él y con un pecado que cometemos, nos va a ir muy mal. Pensemos más bien en cómo vamos a presentarnos ante el Señor cuando ya sea nuestro día. Voy en este momento a compartirles el Santo Evangelio, mis hermanos,
que lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes, y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se da cuenta de que a Juan el Bautista lo acaban de asesinar, él se aleja no por miedo, porque sabía bien que si a Juan el Bautista le habían matado, a él también le iban a matar, y no era todavía su tiempo, no era el tiempo conveniente para que él anduviera rondando por allí y que lo mataran. Es que Jesús todavía, mis hermanos, tenía mucho camino por seguir. Y Dios nuestro Padre le hacía ver todo lo que él tenía que hacer, que se cumpliera. Cuando ve a toda aquella muchedumbre, cuando él se embarca y llega a aquel lugar donde está despoblado, las personas, pues Jesús se compadece de todos ellos. Sus discípulos le dicen que despache a toda la gente porque se está oscureciendo, para que vayan a buscar algo de comida. Pero Jesús les dice: denles ustedes de comer. ¿De dónde creen ustedes que los discípulos le van a dar de comer a tanta gente? La palabra de Dios en este evangelio dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuánto gentillal usted cree que era? Era casi el triple, porque yo me imagino que había mujeres que tenían hasta 3, 4 niños junto con ellas. Y todo ese gentío estaba allí esperando algo de Jesús. Vían sus milagros, escuchaban ellos cómo hablaba de hermoso, cómo les enseñaba, y estaban contentos cuando estaban junto a él. Entonces Jesús se compadece de esa gente y le dice a sus apóstoles: denles ustedes de comer. Y le dicen a él: ¿pero de dónde les vamos a dar de comer si solamente tenemos unos cuantos panes y unos pescados? Jesús les dice: tráiganmelos. Vamos a ver qué se puede hacer. Jesús, mirando al cielo, pronuncia la bendición y todo eso se multiplica al punto que hasta le sobran 12 canastos. Hermanos, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, nada nos falta. Pero la duda viene a nuestra cabeza, a nuestra persona, y es cuando las cosas no se llevan a cabo. Si ellos hubieran tenido un poco de fe, mis hermanos, como Jesús se los pedía, que tuvieran fe, les aseguro que hasta ellos mismos habrían podido darles de comer a tanta gente. Pero no pudieron porque no creían todavía en la palabra del Señor Jesús. Jesús les decía: ustedes pueden realizar cosas más grandes, más maravillosas que yo, pero no creen, no tienen fe. La fe no existe en sus corazones aún. Y así es como se va acogiendo la fe, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios
y escuchamos de los grandes milagros de Jesús que Él realizaba enfrente de todas estas personas para que ellos creyeran más tarde. Cuando Jesús ya pasó a la derecha del Padre, yo les aseguro que toda esta gente que miró esos milagros se dieron cuenta que sí, Jesús realmente era Dios. Entonces es cuando la gente comenzó a creer. Nosotros hoy en la actualidad no hemos visto aún que se realice algo así por parte de alguna persona. No lo hemos visto. Pero sabemos y tenemos la confianza y la fe de que Jesús nuestro Señor sí lo realizó. Y todo esto es para que hoy nosotros acojamos la fe del Señor y la pongamos en nuestro interior. Y así seguir el camino de nuestro Señor todos los días sin detenernos, sin desmayar, mis hermanos. Y seguir enseñando, porque la verdad tiene que ser enseñada a todo el mundo. Y no detenernos, mis hermanos, para hablar del Señor. Cuando estemos junto con personas, con cualquier gente que estemos, hablemosles del Señor. No nos detengamos. Si estamos junto a nuestra familia, hablemosles. No importa que caigamos mal. ¿Por qué? ¿A poco creen que Jesús le cayó bien a todo el mundo? Comenzando con su propia gente, eran los que menos creían en Él y eran los que menos aceptaban que Él continuara hablando de esa manera. Y obviamente, mis hermanos, que no le iban a creer, porque Él decía que Él venía de Dios. Y esta era una blasfemia en aquel tiempo para los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes. Pero hoy nosotros reconocemos que Jesús, todo lo que fue anunciando al pueblo judío, fue para su bien, para que ellos tuvieran un arrepentimiento digno de Dios y Dios los perdonara de todos sus pecados. Al igual que nosotros, mis hermanos, cuando estamos llenos de pecados, vamos ante un sacerdote para que Él presente nuestros pecados ante el Señor y sean perdonados. Porque todo el pecado, todo el mal que cometemos se ampara en los sacerdotes. Ellos cargan con nuestras culpas, porque cuántos pecados de las gentes no escuchan diariamente y ellos no lo andan divulgando. Ellos se quedan con todo ello en su pensamiento, aunque sí, cuando nos ven, han de decir: esta persona qué mala es, esta persona cuántos pecados no ha cometido y aún sigue ahí, sigue cometiéndolos y cometiéndolos. ¿Por qué? Porque vienen ante mí a presentarlos y yo tengo que cargar con todas esas mentiras de este hombre que viene y me cuenta. Pero Dios, mis hermanos, les dio a ellos el poder de hacerlo para que estos hombres lleven a cabo la voluntad de Dios. Entonces, en aquel tiempo, mis hermanos, Jesús, cuando realiza este gran milagro en frente de las personas, es para que esta gente más tarde se dé cuenta y crean en Él, crean en sus milagros. Si los milagros que Jesús llegó a realizar en aquel tiempo, ¿cuántas personas no sanó? ¿Cuántas personas no quedaron limpias de todo su mal que traían en el cuerpo? Había gente leprosa. La lepra en aquel tiempo era como hoy en la actualidad un cáncer. El cáncer, cuando nosotros escuchamos de que una persona tiene cáncer, lo primero que pensamos es en la muerte. Pero Jesús en aquel tiempo, la lepra también era una enfermedad que no se curaba. Era muy difícil que fuera curada una persona de la lepra. Pero Jesús llegaba ante ellos, los limpiaba totalmente y luego comenzaban a seguirle. Esto, mis hermanos, es para que creamos. Si nosotros ponemos la confianza en Dios, si pedimos a Él para que todas las personas que tienen cáncer queden limpias, les aseguro que Dios puede realizar su milagro, y después que nosotros hagamos oración por ese hermano, ese familiar, ese amigo, y queda libre de su enfermedad, entonces las gentes comienzan a creer. Todo esto es para que los testimonios de vida, mis hermanos, se lleven a cabo y hagamos esto todos los días sin detenernos, ¿verdad?
orar por las personas, porque Jesús nos pidió que oráramos y pidiéramos a Él su compasión por todas las personas enfermas y por todos los marginados. Entonces, no hay que detenernos, hay que seguir haciéndolo y hay que seguir pidiendo de la misericordia de Dios para nuestros males. Mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle a Dios y a pedirle su compasión por todos, su misericordia, porque Él es misericordioso y nunca nos abandona. Vamos a exponerle en este momento todos nuestros problemas, nuestras enfermedades y todo lo que nos acontece. Bendito y alabado sea Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias por haberme acompañado primeramente, Señor, y por haber puesto las palabras en mi mente y en mi corazón para hablarles a mis hermanos. Te pido que cada uno de ellos, mi Señor, les abras el entendimiento cada día para que entiendan, Señor, tu mensaje y se llenen de él y hagan tu voluntad, Señor, en todo lo que tú pides que sigamos haciendo, sin detenernos, Señor, sin pararnos de hablar de ti y sin miedo de hacerlo, mi Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso y a ti te tenemos que dar la honra y la gloria de todo lo que nosotros llevemos a cabo, porque en ti, Señor, se cumple todas las palabras que inclusive los mismos profetas realizaron en aquel tiempo para que el pueblo creyera en Dios. Gracias, Señor Jesús, por hacernos entender el mensaje de Dios Padre en cada uno de nosotros y nuestros hermanos. No permitas, bendito Jesús, que nos perdamos en este mundo y que dejemos de hacer tu voluntad. No permitas que dejemos de creer en ti y danos la fuerza y la fortaleza para ponernos a orar cada día más y no dejar la oración en ningún instante de nuestra vida. En los momentos más difíciles que nosotros estemos pasando, nos pongamos de rodillas, de pie o como queramos en nosotros estar, pero con el corazón abierto para ti, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, gracias por tu bondad, gracias por dirigirnos en todo lo que hablamos, en todo lo que se nos viene a la mente, porque eres tú, bendito Espíritu, transformando nuestra mente y nuestro corazón para poner las palabras que Dios quiere que sean transmitidas a nuestros hermanos. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti no hay por qué tener miedo, no hay por qué detenernos en hacer lo que hacemos, porque tú nos inspiras, porque tú nos das la luz, porque tú nos das la fuerza para continuar haciéndolo de la manera que Dios nos lo pide. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran amor. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión y te doy gracias por acompañarme también, Mamita María, porque tengo la confianza y la fe de que tú estuviste aquí junto a mí para darme el ánimo que tal vez muchas veces nos sentimos que estamos totalmente apagados, estamos totalmente defraudados por tantas cosas que nos suceden, pero que aún queda una gotita, queda algo de fe en nuestro interior. Y cuando nos ponemos a hablarte, Mamita del Cielo, tú que intercedes por nosotros, vuelve esa gran luz a nuestra persona y volvemos a acoger la fe que habíamos tal vez perdido. Gracias, Mamita María, por asistirnos en todo lo que te pedimos, en todos nuestros hermanos y hermanas que están faltos de tantas cosas en su hogar, y por todas las personas que andan en las calles, Mamita María, sigue intercediendo para que no dejen de perder la fe en nuestro Dios. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó que dijéramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Les agradezco como siempre el que nos sigan a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube, para que siempre, mis hermanos, estemos llenándonos de Dios, llenándonos de su palabra y aprender cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros continuar siguiendo a Dios para así acoger la fe, que no perdamos esa fe que tenemos en nuestro Dios y seguirle en medio de cualquier consecuencia que estemos pasando, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos tantos problemas que nos olvidamos totalmente de Dios, cuando la realidad es que en Dios tenemos que tener nuestra confianza, buscarle a Él en los momentos difíciles, y todo lo que tengamos para exponerle a Él, Él nos va a ayudar. Con fe, con confianza y con esperanza en Él, todo lo conseguiremos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.